Mi nombre es Fabián Ceciliano. Darles las gracias por estar acá asistiendo a este MUM Guatemala 2020. Agradecido también con la gente de Microtik que me haya tomado en cuenta para estar con ustedes compartiendo un poquitito de lo que he logrado vivir en un caso de éxito con Microtik y lo que es la parte de seguridad perimetral, que es lo que en este caso vamos a tratar en la tarde, ya en el cierre de este MUM 2020. ¿Quiénes somos? Bueno, 3Ds es una empresa en Costa Rica. Nosotros pues nacimos con la intención, con la idea de llegar a la gente de nuestra zona, de Costa Rica y del resto del mundo, donde nos llamen, temas de seguridad, temas de ayuda, temas de soporte, de ser aliados con las empresas y que nos vean como una gente más bien amiga. El enfoque de nuestra empresa es la parte de telemática, de ciberseguridad, y como les decía, estamos en San José, Costa Rica. Aquí viene la página de 3dstelecom.com, que es donde pueden tener más información acerca de nosotros. Esa es un poquito de las certificaciones de Microtik, que su servidor pues tiene a su haber. Y nacimos hace unos 20 años, en realidad tenemos unos 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con temas de telemática, todo lo que tiene que ver también con la parte de televisión IP y lo que son la parte de proveedores de servicios. Como les decía, nosotros estamos ubicados en San Marcos de Tarrazú, que es una región rural de Costa Rica, y pues tenemos cobertura desde ahí. Nacimos con la misión de brindar y ayudar a nuestros clientes a alcanzar metas y proyectos, proveyéndoles de servicios y soluciones innovadores acorde a sus necesidades, siendo una compañía de servicios de tecnología de información. Entrando directamente, porque ya se nos está yendo el tiempo, entrando directamente a lo que es la parte de esta presentación, nosotros normalmente cuando recibimos cualquier capacitación relacionada en redes, nos enseñan los enfoques de diseño de redes mediante capas. La capa de acceso, la capa de distribución, el núcleo, lo que normalmente otras compañías, como por ejemplo, cuando ustedes sacan certificaciones de Cisco o demás, hacen en sus presentaciones, ¿no? Siempre nos enseñan ese enfoque básico de diseño de redes, pero existe un problema significativo y es el hecho, creo que ya ahí se me escucha mejor, y es el hecho de que cuando nosotros diseñamos una red nunca pensamos en la parte de la seguridad de la red. Uno generalmente se enfoca en pensar en la comunicación del punto A al punto B, pero no en cómo asegurar esa comunicación. De ahí la importancia de nosotros lograr enfocar y dimensionar claramente cuáles son nuestros puntos de perímetro, cuáles son las partes de nuestra red que tienen que estar segmentadas y en dónde es correcto colocar análisis de tráfico o incluso mitigación de eventuales ataques. En la diapositiva que estamos viendo tenemos la conexión a internet por acá, tenemos un firewall de entrada a la parte del core, tenemos la parte de enrutamiento, ¿verdad? Y después de ahí tenemos la parte de distribución y la parte de acceso que también debemos proteger. En algunos escenarios, este servidor que tenemos como DMZ en la parte de arriba puede estar ubicado, lo podemos ver más adelante en las presentaciones. Normalmente en nuestra red nosotros lo que necesitamos proteger son esos datos cruciales que nuestra empresa tiene, como por ejemplo las bases de datos de facturación,
las bases de datos de CRM, las bases de datos de nuestros clientes, información crítica que no puede ser accesada desde afuera. Y cuando decimos desde afuera, incluso también tenemos que pensar en la parte de nuestros clientes internos, o sea, los trabajadores de la empresa que normalmente son los de contabilidad, de recepción, el área administrativa y que debe de alguna forma también ese tráfico controlarse de alguna manera, tener un control de ese tráfico. Asegurar la parte de servidores. Por eso es que decimos que la parte de nuestra red interna es una red de confianza donde no podemos confiar. Simple y sencillamente porque en la actualidad es cada día más tangible que nuestros colaboradores estén conectando equipos que traen desde sus casas como teléfonos o cualquier otro dispositivo y se logren pegar a nuestra red. Cualquier equipo de esos puede eventualmente tener un virus, puede tener algún tipo de malware malintencionado, por lo tanto, esa red interna ya no se vuelve una red confiable. Y obviamente tenemos también lo que es la parte del branch office o lo que son las conexiones de sucursales, que también nosotros tenemos que asegurar de alguna manera, en este caso mediante conexiones VPN, estableciendo qué personas deben entrar y quiénes correctamente son los que tienen que entrar, utilizando por ejemplo protocolos como IPsec, ¿verdad? Que es un protocolo que tiene muy buena seguridad, buen rendimiento, es un protocolo muy versátil y que es un estándar soportado completamente por la familia de productos de MikroTik. La parte dentro del análisis de tráfico, una de las partes más importantes es decir y dimensionar cuál es en realidad mi perímetro. Normalmente tenemos el borde de nuestra red que es donde tenemos la conexión con nuestros ISPs, como la primera parte o el anillo, el perímetro de nuestra red local. Sin embargo, internamente nosotros también podemos decir que tenemos otros perímetros, que es, por ejemplo, donde está la red de servidores, como les comentaba ahorita, y también, obviamente, la red de MZ, que es donde generalmente se establecen los servidores que van a tener conexión o acceso desde Internet. Voy a establecer de una forma intrínseca lo que se llaman firewall basados en zonas. Básicamente, la zona del borde, la zona cero, es una red donde no se confía, es una red donde el tráfico es al salvaje oeste, por lo tanto, tenemos que dimensionar o se dimensiona en un firewall basado en zonas que el tráfico de la zona cero no es confiable y es un tráfico que no se puede aceptar. Cuando vamos a ver ahorita las configuraciones de routers en MikroTik, vamos a ver que la zona cero como tal tiene que permitirse el tráfico de regreso, no el que se genera desde afuera. La zona 100, que es la zona de máxima seguridad, si se puede decir, es la zona interna, donde están trabajando nuestros colaboradores, es nuestra red interna, ¿verdad? Obviamente, como les decía, enfocados en el tema de tener un firewall en el perímetro también del área de los servidores. Y la parte de la DMZ que, como explicaba, se permiten o es confiable solamente lo que yo ocupo confiar, en este caso, por ejemplo, comunicación HTTPS, comunicación por el puerto 1443 para SQL, etcétera, etcétera. Un firewall basado en zonas es un firewall donde se establece la comunicación de manera que de zona 0 a zona 100 no se permite ningún tráfico. O sea, de una zona no confiable a una zona de confianza más alta no se permite el tráfico, solamente cuando se establecen los parámetros de tráfico de regreso. Por el contrario, si podemos aclarar un poco este tema, cualquier zona confiable puede tener acceso a una zona no confiable
sin embargo, no viceversa. En este caso, la zona 70, como les decía, es la parte de DMZ, que es una zona donde solamente se confían en los servicios que trabajen para que trabajen de manera correcta. Y la zona 100, como en este momento vemos, es un segmento de subredes, acá en el ejemplo, que sí tenemos plena confianza en esas redes. En MikroTik, ya propiamente, viendo la configuración, vemos que tenemos las reglas en la cadena de input para protección del propio equipo, ¿verdad? Porque si es un equipo que va a estar de cara a internet, tiene que autoprotegerse, entonces se colocan primero las reglas de seguridad para el propio equipo como tal, y después se establecen las reglas de comunicación donde se permiten los tráficos de zona 100 a zona 0, de zona 100 a zona 70, de 70 a zona 0, y se deniega todo el tráfico restante. Se hace en la cadena de forward. ¿Por qué? Porque es la cadena en la cual el tráfico pasa a través del router. No es tráfico que viene directamente para el propio router, sino es tráfico que pasa a través de él, ni tráfico tampoco que sale a nombre del router, sino es el tráfico que pasa por él. Hay que tener en cuenta dónde vamos a inspeccionar el tráfico. Normalmente vamos a inspeccionar el tráfico en cada segmento, en cada parte de nuestro anillo de perímetro que nosotros decidimos. Viene una pregunta muy importante en la parte de acá, y es en el punto de acceso inalámbrico que nosotros tenemos. No sé, me atrevería a apostar que muchos de ustedes levantarían la mano si les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen un AP conectado en su red empresarial donde se conectan los colaboradores que ustedes mismos se conectan y ese mismo punto de acceso de alguna forma tiene conexión con los servidores? Y yo sé que hay muchos. ¿Por qué? Porque siempre vamos creciendo y nos dice el gerente de TI, por ejemplo, para la gente de comunicaciones, necesito que me conecten un punto de acceso en tal parte, necesito ahora que la gente de recepción, los clientes vayan a tener también y cuando se empieza a dar este tipo de soluciones se ocupan hacer rápido. Y como no se piensa en el tema de seguridad, algunas veces existen de verdad muchos APs de forma fantasma, si se puede decir, dentro de la red empresarial, que por desgracia sí tienen comunicación a los servidores. Como les decía, siempre debemos enfocarnos en ver la seguridad de nuestra información. En este caso, lo ideal sería también contar con un perímetro, un firewall de perímetro en la parte de los APs. Obviamente, a la hora que empezamos a pensar en firewall por acá, firewall por acá, firewall por acá, se vuelve una solución bastante compleja para la parte de administradores. Ahorita vamos a ver un poquitito cómo se soluciona eso de una manera más simple. Un consejo y casi como un ruego. Por favor, para la gente que trabajamos en seguridad informática y que tenemos la responsabilidad de manipular el tráfico que pasa por nuestra red, veamos siempre el marco jurídico. Y vuelvo otra vez a hacer la misma dinámica de ahorita. ¿Cuántos de ustedes que administran sistemas de seguridad, tal vez, que administran routers, se ponen a analizar en cuál es el marco jurídico del país de ustedes en cuanto a la protección de datos personales, en cuanto a la seguridad de la información que pasa por ahí y tal vez la privacidad de los datos que pasan por ahí? El marco jurídico es muy importante y al menos en mi país, al menos en Costa Rica, nosotros en este momento tenemos toda una serie de leyes de protección de datos personales que tenemos que cumplir muy a cabalidad, porque aunque tengamos buenas intenciones, porque ninguno de nosotros quizás va a estar husmeando en el tráfico que pase para ver o chismear qué es lo que está pasando, en realidad lo que queremos es poner algún tipo de seguridad para que nuestros clientes tengan esa confianza, pero podemos quizá de una manera errónea,
sin tomar en cuenta el aspecto jurídico, caer en problemas que eventualmente la ley nos puede achacar. Me imagino todos ustedes han escuchado lo que es el tema de un IPS-IDS, que es un sistema de protección y detección de intrusos. Básicamente el sistema de IDS detecta lo que son los intrusos, el sistema de IPS permite tomar acciones sobre ese tráfico que el IDS ha detectado de una u otra forma, y la sumatoria de ambos son los que me brindan una solución en la cual se pueden automatizar procesos para que se detecten esos posibles malware o posibles ataques y se tome algún tipo de acción sobre esas intrusiones. La estrategia de análisis que básicamente vamos a tener en cuenta es qué impacto puede tener si el sistema de análisis que tengo, que voy a colocar, va a tener en mi sistema si falla. ¿Qué pasa si el equipo, si el tarro que yo voy a poner a analizar los datos falla? También hay que tener en cuenta que si yo lo que quiero hacer es solamente detectar, en este caso, el tráfico que está pasando para algún tipo de monitoreo o para registro de algún tipo de log, o si también quisiera controlar ese tráfico. Si yo quiero que ese tráfico que tiene algún tipo de ataque, no solamente detectarlo, monitorizarlo, sino también bloquearlo, por ejemplo. Lo que les decía con el tema del marco jurídico anterior, ¿qué tan profundo quiero yo inspeccionar el tráfico? ¿Por qué? Porque a medida de todo esto que vamos viendo, vamos a tener mayor cantidad de reglas, mayor cantidad de procesos que van a estar corriendo y a raíz de eso también vamos a tener mayor procesamiento, obviamente subiendo el presupuesto para lo que son equipos y la complejidad de la administración. Tenemos dos formas básicamente de analizar el tráfico, que es tráfico en línea y tráfico fuera de línea. El tráfico en línea pues permite todo el tráfico que él pase por el mismo equipo sea analizado de una forma secuencial. Los paquetes pasan de la tarjeta de red X1, por ejemplo, a la tarjeta de red 9. Pasa todo el tráfico por ese equipo. ¿Qué es lo que nos permite como ventaja tener esto? Pues obviamente en este caso sí podemos hacer inspección profunda de HTTPS, SSL o TLS, si nosotros contamos con el certificado correcto. El único problema, porque también tiene un contra, perdón, en este caso es que si en este momento ese equipo falla, el tráfico se va a ver interrumpido completamente. Por eso es que en el diagrama de aquí, en esta diapositiva, podemos ver que todo el tráfico viene de internet pasando por un único punto en el firewall interno donde se va a hacer el análisis. El análisis fuera de línea tiene como ventaja que se hace enviando todo el tráfico desde el equipo hacia el sistema de análisis, pero si el sistema de análisis se cae, no va a haber una afectación directa. Sí tiene como problema, como punto de fallo, que solamente podemos detectar, no podemos tener un control acerca del tráfico. En este caso, vamos a ver acá en la diapositiva, donde se ocupa una intervención humana para poder tomar una decisión de los datos que están pasando, si se bloquean o no se bloquean esos datos que están pasando. En el ecosistema de nuestra solución, lo que hacemos y lo que hace tan versátil a MikroTik es que podemos utilizar a este equipo tanto para análisis en línea como en análisis fuera de línea. Podemos mezclar en el propio equipo todas las características del enrutamiento y las características de firewall para que tome decisiones de una forma más automatizada. MikroTik funciona como el colector y podemos tener múltiples colectores dentro de una red para que nos envíen información de la misma de forma centralizada. Los puntos claves en esta solución fue definir correctamente la capa 2, definir correctamente la capa 3
el tráfico de las subredes y el esquema de NAT y DNAT. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo utilizamos todo en la opción de MikroTik, en la parte del bridge. Aquí es donde creamos todas las configuraciones de VLANs, ¿verdad? Para esta red que nosotros vamos a implementar. Y una situación muy importante es que en las características del bridge, en los settings del bridge, habiliten la opción de firewall y usar firewalls para la VLAN. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder controlar el tráfico de forma correcta. Tienen que marcarlos de esa manera para que cuando vayan a crear en IP Firewall, vayan a crear las reglas, les funcione de forma correcta. Si no, pues no van a empezar a tener dolores de cabeza en la configuración. Básicamente, después creamos el tema de las VLAN, ¿verdad? Lo que les comentaba. Vemos en la parte de allá donde se configura también en qué puertos, cuáles puertos van a trabajar en modo troncal y cuáles puertos van a trabajar en modo acceso, que es parte de la configuración de switches. Y lo que ya todo el mundo conoce, quizás por acá, que es la definición de los segmentos de red en cada uno de las VLAN, de las interfaces de VLAN. Así como pueden ver en el otro sector, también tenemos la definición de la lista de acceso de cuáles son lo que para mí son redes internas que considero como si fuera zona 100, que es lo que considero también conexiones foráneas, etcétera, etcétera, y cuál es mi red de soporte. MikroTik tiene una característica muy importante y se le puede sacar mucho provecho, de verdad que sí, y es lo que es el port mirroring. Tenemos dos opciones para hacer port mirroring y tal vez en estos hay mucha gente que se confunde porque tenemos el sistema operativo, el ROS, que es para routing, y el sistema operativo de switching. Y ambos tienen tal vez las características para hacer el port mirroring, que es básicamente tomar todo el tráfico que tenemos desde diferentes interfaces para inyectar a una única interfase. Podemos hacerlo de dos maneras, mediante CPU, en el caso de los enrutadores, y en el caso de los switches podemos utilizar el propio switch que ya los equipos propios de MikroTik lo tienen. Habría que revisar el diagrama de bloque para cada uno de los switches que ustedes vayan a escoger o de los routers que vayan a escoger. Por ejemplo, en este caso yo escogí para esta solución un CCR 1072, es el router de gama más alta que tiene MikroTik. En este momento tiene 72 CPUs para trabajar y el tráfico, en este caso del port mirroring, lo hace por software. Por lo tanto, sí vamos a sentir un gran impacto en el CPU. ¿Por qué? Porque no hay un chip especializado para hacer esto. En el cambio, si hubiera utilizado el diseño del 326, creo que fue el que presentamos ahorita, se presentó ahorita como la solución top en la parte de switches, él sí tiene un chip especializado para manejar lo que es el tráfico de switching. Entonces, ¿qué opciones escogemos? Cuando ustedes van a utilizar un router, utilicen la opción del Mangle y utilicen el protocolo TZSP, que es un protocolo abierto. ¿Por qué? Porque si utilizan la otra opción va a ser exactamente el mismo impacto en el switch, en el router, perdón. Y es una de las cosas más importantes, por eso les decía, el conjunto de reglas que ustedes vayan a establecer es muy importante y también el tráfico que ustedes vayan a pasar. 10 megas de tráfico en análisis de port mirroring tal vez no signifiquen en un router como este 1072 una carga pesada para los CPUs, pero si ustedes van a pasar 7 gigas de tráfico, 10 gigas de tráfico, 20 gigas de tráfico, el CPU se va a elevar y entre más reglas tengan ustedes configurados, entre más ataques tengan configurados, digamos que se vayan a estar automatizando, el procesamiento en el equipo va a tener un buen impacto de verdad.
Si estamos utilizando switches para este trabajo, podemos utilizar más bien la opción del Packet Sniffer, no la del Mangle, sino la del Packet Sniffer. Me devuelvo al anterior. De nuevo, Mangle se hace por software y es óptimo para utilizar con routers. Packet Sniffer es ideal para switches porque el tráfico lo maneja el switch, el chip que el propio switch ya tiene especializado para esto. Para analizar el tráfico, nosotros seleccionamos una distribución de Linux para utilizar código abierto que se llama Security Onion. Lo estamos utilizando sobre un servidor virtual con 16 CPUs, básicamente 2.4, y tenemos 8 gigas de RAM para este equipo. Con componentes de IDS e IPS como Suricata, en lo que es la parte del motor de análisis de tráfico, de almacenamiento de bitácoras, toma de decisiones con respecto al tráfico, y es el que genera los triggers para tomar dichas decisiones, además de la visualización de los eventos. Tenemos dentro de los dispositivos software de IDS y de IPS, legalmente tenemos dos que son los que llevan la batuta en cuanto al código abierto. En este caso tenemos Suricata y tenemos Snort. Ambos se pueden configurar en el Security Onion, vienen para configurar en el Security Onion. Y por mi experiencia, la única diferencia o la única razón para no utilizar Snort es utilizar Suricata, porque en realidad son bastante buenos cualquiera de los dos. Lo que hay que tener presente es tal vez la forma de cómo están los archivos de configuración, qué tan por ejemplo, estén familiarizados con el trabajo con Python o con algún otro software de desarrollo. Para visualización de datos utilizamos Kibana. Kibana es el desktop que nos va a ayudar a visualizar toda la información que está pasando y que se está acumulando. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un poquito de lo que es análisis, ¿verdad?, de los eventos, informes de lo que están presentándose, ¿verdad?, por ahí. Y el API de MikroTik es el que transforma ese Security Onion en el orquestador de las soluciones de seguridad que se estén implementando en nuestra red. Cuando el Security Onion, el Suricata, detecta alguna anomalía, algún tráfico que no es el correcto acorde a las bases de datos de él genera los triggers, y la API que se instala es la que permite comunicarnos con nuestro MikroTik para mandarle los comandos al firewall y los cambios que sean necesarios. Un ejemplo de esto fue una política muy interesante que me encontré en esta empresa. Resulta que hay un cliente que utiliza Spotify, un empleado, perdón, que utiliza Spotify, y me dijeron, mira, nosotros no queremos directamente que se utilice ningún tipo de aplicación como esta. Resulta que dentro ya de las reglas predefinidas que trae el IDS de Suricata, él detecta Spotify como una aplicación de peer-to-peer. Por lo tanto, es una violación, según lo dice, si investigamos un poquitito más, lo ve como una posible violación a la seguridad empresarial. Entonces, con base a eso, se pudo detectar esta parte de acá donde dice Host Blocked SO, esa dirección IP como utilizando la aplicación de Spotify, y en este caso, por las reglas que ellos me dijeron que configurara, se bloqueó ese acceso. Básicamente eso es lo que tenemos con respecto a esta presentación. No sin antes agradecerles, como les decía, a los presentadores, a los coordinadores, por haberme dejado estar por acá presentándoles un poquitito de seguridad. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto, yo me voy a encontrar también ahorita con ustedes en la recepción que vamos a tener después. Así es que no sé si también en este momento tienen alguna pregunta o consulta, que con todo gusto se las podríamos
pues resolver, y si no, pues con todo gusto también, ahí están los números de teléfono de contacto, también tenemos la página web de 3dstelecom.com y con todo gusto les podemos estar atendiendo. ¿Hay algunas preguntas? ¿Estamos? ¿No tenemos preguntas? No hay, De acuerdo. gracias. Gracias por su atención.